Si alguna vez has preguntado qué es el trabajo, probablemente te hayan dicho que es transferir energía. Y cuando has preguntado qué es la energía, te han dicho que es la capacidad de hacer trabajo, que parece que entramos en un círculo vicioso. Mi nombre es Aníbal Mayer y hoy día vamos a hacer el interesante tema de trabajo mecánico. Y para entender qué es el trabajo mecánico, primero debemos tener una idea de lo que es la energía. La energía es algo que no podemos de repente tocar, pero que la percibimos a través de los efectos que produce. El principal efecto que produce la energía es provocar movimiento en otros cuerpos. Nosotros nos damos cuenta que todo cuerpo que es capaz de poder mover a otros es porque tiene energía. Quizás alguna vez tú habrás estado en esta situación donde dices, ya no tengo energía, no quiero salir, no quiero moverme porque no tengo energía. Y esa expresión es válida. Cuando no hay energía, no hay capacidad de movimiento. Aunque no lo creas, nosotros utilizamos nuestra energía para producir todos los movimientos alrededor del día, desde peinarse, lavarse los dientes, caminar, son formas de invertir nuestra energía en provocar el movimiento incluso de nuestro propio cuerpo. Para poderlo entender, un ejemplo bastante sencillo. Yo tengo acá una mancuerda y yo puedo levantar la mancuerda porque tengo energía, porque me he alimentado. Después veremos un vídeo cómo funciona eso en el organismo, que también es muy interesante y nos ayuda incluso a mantener nuestro equilibrio. Pero ahora tú puedes mover un cuerpo porque tienes energía. ¿Cuál es la diferencia entre la energía y el trabajo? Cuando tú puedes provocar el movimiento, pero todavía no lo has hecho, lo que tú tienes es energía. Cuando tú realizas el movimiento, entonces ahí lo que estoy haciendo es trabajo. Energía es la capacidad que tiene un cuerpo de poder mover a otro cuerpo. Todo cuerpo que puede provocar movimiento en otro, nosotros observamos que tiene energía. Una pelota que está viajando, que ha sido pateada y que puede golpear una botella y derribarla, es porque tiene energía. Un ciclista que pasa y que puede chocarte y hacerte caer, tiene energía. Cuando el agua se rebalsa o producto de la lluvia y va arrastrando piedra, lodo, y puede arrastrar una casa, arrancar un árbol, es porque tiene energía. El aire, de repente en los ciclones, esos ciclones que hay en Centroamérica que pueden arrancar casas, es porque tienen energía. Dependiendo del contexto, nosotros podemos llamarle energía eólica, hidráulica, incluso hasta los fotones tienen energía porque provocan el movimiento de electrones. Entonces, reconozcamos siempre que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de provocar movimiento en otro cuerpo. Incluso si tenemos una manzana colgada de un árbol y de repente pensamos que no tiene energía, vamos a notar que sí, debido al peso de ese árbol, a veces la manzana es muy grande, se rompe de la rama, vamos a ver que de pronto comienza a moverse y al moverse puede mover lo que está en el camino, puede caer y hacer una marca de repente en la tierra húmeda. ¿De dónde sacó esa energía que tenía la manzana? Pues esa manzana la tenía guardada. Y esa energía guardada nosotros le vamos a llamar energía potencial. Vas a darte cuenta de que todas las formas de energía siempre están asociadas a la capacidad de poder mover un cuerpo. Por esa razón, si nos preguntaran qué es la energía primero, vamos a decir que en forma general la energía es una cantidad física escalar. Es escalar porque la energía no tiene dirección y sentido. Por ejemplo, si yo levanto esta mancuerda y produzco un desplazamiento para arriba y después para abajo, el desplazamiento es un vector y el desplazamiento total de la mancuerda sería cero. Pero sin embargo, si yo aplico una fuerza para subir, yo hago un trabajo, transmito una energía y después cuando baja la hago lentamente, estoy aplicando una fuerza también para que no se me caiga. Entonces me doy cuenta que en ese viaje de ida y vuelta, esa transferencia de energía que he hecho para subir y bajar la mancuerda no se anula, y mi descarga de energía es el doble. Por eso es que en los gimnasios tú siempre haces repeticiones, porque en cada repetición, ida y vuelta, la energía no retorna, no se anulan las dos, sino que al contrario, la descarga es permanente. Entonces, la energía no se comporta de forma vectorial. No hay una energía que cuando va y regresa se anulan entre sí y te da energía cero. No es así. Tú descargas energía en la ida y descargas energía en la vuelta. La energía se suma como un escalar. Esas experiencias nos conducen a la idea de que la energía es una cantidad física escalar y lo que nos indica es la capacidad que tiene un cuerpo de provocarle movimiento a otro.
Todo cuerpo, por ejemplo esta pelota pateada, si puede derribar a esta botella que está sobre una mesa, entonces es porque tiene energía. Si no tuviera energía, simplemente no puede provocar el movimiento de esa botella. Entonces capta esa idea sencilla. Todo cuerpo que es capaz de mover a otro cuerpo, de alterar el movimiento de otro cuerpo, es porque tiene energía. De todas las formas de energía, la más útil, la más sencilla es la energía cinética. Es una energía que la encontramos y que está, digamos, participando en casi todos los fenómenos naturales. La energía eólica en realidad es la energía cinética de los átomos del aire. La energía hidráulica es la energía cinética de las moléculas de agua. La energía que tiene un gas es debido a la energía cinética que tienen los átomos de su interior. O sea, la energía cinética en realidad está en casi todos los procesos, a nivel macroscópico y microscópico. Incluso cuando un cuerpo le transmite calor a otro cuerpo, es la energía de los átomos de una molécula que pasan a las moléculas de otro cuerpo. Y esa energía que vamos a notar que varía en los átomos de un cuerpo es también energía cinética. Entonces, la energía cinética es una energía que debemos empezar definiendo. Vamos a definirla en este momento y la energía cinética se define así. Es un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Hay que tener cuidado de no decir velocidad. Es rapidez porque la energía es un escalar. Después de saber esto, tenemos la idea de energía, vamos entonces a dar la idea de lo que es trabajo. El trabajo también vemos que es un escalar. También cuando producimos un movimiento, vamos a notar que el trabajo no se suma, no se opera de forma vectorial. El trabajo, mira, es la transferencia de energía que un cuerpo le produce a otro, pero cuando produces movimiento. En la naturaleza hay varias formas de transmitir energía. Una de ellas, por ejemplo, es el que conocemos como calor. Cuando un cuerpo tiene más temperatura que otro, un cuerpo le transmite un poco de energía al otro y eso se llama calor. La energía se puede transmitir en forma de ondas, en ondas electromagnéticas o de ondas mecánicas. La energía se puede transmitir en forma de corriente. Hay muchas formas de transmitir energía, pero aquella que está asociada a generar movimiento de un cuerpo a otro cuerpo es la que llamamos en este mundo macroscópico trabajo. Cuando levanto una mancuerda, cuando empujo de repente una silla, jalo una mesa, levanto mi mochila, cuando estoy provocando el movimiento de un cuerpo estoy realizando trabajo. Por esa razón recuerda siempre, el trabajo mecánico es la energía que un cuerpo transmite a otro, no es la energía que se acumula. Recuerda eso, el trabajo no se acumula, el trabajo es energía en tránsito, así como lo va a hacer el calor después, esa energía que se está transmitiendo de un cuerpo a otro cuando tú le estás provocando movimiento. Un ejemplo sencillo sería una persona que de repente en un almacén está trabajando y está empujando, ¿no? De repente un cuerpo así un poco grande. Cuando un cuerpo realiza trabajo sobre otro, aquí hay que entender lo siguiente. Siempre hay un cuerpo que tiene que perder energía. Recuerda que la energía total del universo se conserva. Entonces, siempre que un cuerpo haga trabajo, es porque uno de ellos está entregando energía y el otro la está recibiendo. Si esta persona está haciendo trabajo mecánico, está moviendo un cuerpo, entonces ella va a perder energía, ella pierde lo que se llama su energía interna, producto de su alimento. Él tiene, todo organismo vivo tiene energía, y esa energía se la da al cuerpo para que ese cuerpo se pueda mover. Hay un cuerpo que pierde y hay un cuerpo que gana. Ese proceso de transferir energía de un cuerpo a otro es lo que se llama trabajo mecánico. No te olvides que tiene que haber movimiento. Si no hay movimiento, no hay trabajo, entonces no hay transferencia de energía. Vamos a ver cómo se calcula el trabajo mecánico para algunos casos en particular, que son los que vienen y que debemos saber. El primer caso es cuando la fuerza es constante. Si una fuerza es constante, una fuerza jala un cuerpo y produce un desplazamiento sobre un cuerpo, entonces el trabajo se define así. Es el producto escalar de la fuerza
por el desplazamiento. Hay un vídeo para que tú revises lo que es el producto escalar y vectorial, y justamente el trabajo es una de las cantidades físicas que ha llevado a tener que crear ese tipo de multiplicación de vectores. ¿Cómo se desarrolla el producto escalar? Para los que no lo saben, se agarra así. Es el módulo de la fuerza, la voy a poner ya sin flecha, por el módulo del desplazamiento. El módulo del desplazamiento, eso lo definimos en cinemática, eso se llama distancia. Entonces sería fuerza por distancia por coseno del ángulo formado. El ángulo que forman dos vectores también por definición es cuando los dos vectores tienen el mismo origen. Ese ángulo, el menor ángulo que forman dos vectores con origen común, es lo que se conoce o se define como el ángulo que forman los vectores. Así es como se calcula entonces el trabajo cuando una fuerza es constante. Solo me interesa el desplazamiento si es que la fuerza es constante, no me interesa toda la trayectoria, me interesa el desplazamiento multiplicado escalarmente por la fuerza. Bueno, una vez que vemos este caso, hay que aplicar algunos casos particulares y para eso vamos a mover un poquito la cámara para que puedas ver los segundos casos. Vamos a ver a continuación algunos casos particulares para que tú puedas directamente notar o aplicarlo cuando estás en un ejercicio. No es necesario que de repente apliques ya todo el producto escalar, sino que puedes ir de frente con la solución de esta manera. Si tú ves la fuerza que está así paralela al desplazamiento, entonces tú de frente puedes decir que el trabajo sería, aplicando lo anterior, sería fuerza por el módulo del desplazamiento, o sea, por la distancia, por el coseno entre los dos, que es 0 grados. Entonces la fuerza el trabajo te sale así, F por D. Ese trabajo te va a salir positivo y se calcularía directamente multiplicando de esta manera. Por si acaso, porque siempre algunos estudiantes se confunden, no estoy diciendo que esto se aplica para fuerzas horizontales, sino para fuerza paralela al desplazamiento. Puede ser que los dos estén para arriba también, puede ser que los dos estén a la izquierda, los dos para abajo, simplemente los dos inclinados. Si la fuerza y el desplazamiento son paralelos, de frente multiplicas. Cuando una fuerza, por ejemplo en este caso, un cuerpo se viene moviendo en una superficie lisa y tengo fuerzas perpendiculares al movimiento. Cuando la fuerza es perpendicular, entonces el trabajo sería así. La fuerza, por ejemplo la normal, por la distancia, por el coseno del ángulo entre los dos. El ángulo que forman los dos aquí sería un ángulo de 90 grados. Sea la fuerza para arriba o para abajo, la fuerza sería 90. Coseno de 90 es 0 y entonces el trabajo realizado por esas fuerzas perpendiculares simplemente es 0. Puede ser también que tú lances un cuerpo en una superficie, acá tenemos el peso y la normal que ya no le he dibujado, y tengo una fuerza, por ejemplo, de fricción que se opone al desplazamiento. En ese caso, el trabajo sería así, el trabajo sería la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Cuando la fuerza y el desplazamiento son antiparalelos, entonces sería coseno de 180 sería negativo. El trabajo, como ves, también puede ser entonces negativo. Pero ¿qué significa hacer trabajo positivo, cero o negativo? Esto también es muy importante que lo sepas. Un trabajo positivo quiere decir que esta fuerza está dándole energía al cuerpo y por lo tanto este cuerpo está ganando energía. El cuerpo está ganando energía cinética cuando el trabajo que se hace sobre él es positivo. Cuando es cero, quiere decir que no gana energía cinética y quiere decir que no pierde energía cinética. Ese cuerpo, en ambos casos, no gana y no pierde energía cinética. Estas fuerzas no están transmitiendo energía al cuerpo. Y cuando el trabajo te sale negativo, quiere decir que este cuerpo está perdiendo energía cinética. Esa es la razón por la que cuando lanzas un cuerpo, el cuerpo en una superficie empieza a disminuir su velocidad hasta detenerse. ¿Qué pasó con esa energía cinética? Pues se la llevó el cuerpo que le aplicaba la fuerza de fricción, que en este caso sería la superficie. Las superficies que friccionan van a llevarse esa energía y entonces el cuerpo perderá su energía cinética.
Si un carro frena, es la fuerza de fricción la que se encarga de detenerlo. Una vez que sabes esto, vamos a ver el segundo caso cuando la fuerza tiene módulo variable. Solo el módulo de la fuerza es variable. Ya en la universidad verás el caso completo cuando es módulo y dirección, pero ahora vamos a ver a nivel 3 solamente el caso cuando el módulo es variable. Esto es módulo de la fuerza. Si la fuerza es variable, quiere decir que esta fuerza va a cambiar en el tiempo. Para poder hallar el trabajo de una fuerza variable, debemos conocer cómo varía la fuerza con la posición. Tienes que conocer la fuerza, cómo varía con la posición. Hemos hecho antes de este vídeo un vídeo justamente de cálculo integral, donde hemos explicado de que al poner así f de x significa que esa fuerza es una combinación de x. F de x quiere decir que esta fuerza podría ser x cuadrado más 2, podría ser 2x más 5, podría ser x al cubo más 2x más 10 o simplemente ser x4. Cualquier combinación de x es lo que significa esta expresión. Tienes que conocer la combinación, o sea, la combinación de x que da lugar a la fuerza. Si conoces cómo varía la fuerza respecto a x y tú quieres calcular el trabajo desde una posición A hasta una posición B, aquí también hay un desplazamiento. Escucha bien, no puedo multiplicar fuerza por esta distancia, porque esta fuerza es variable. Eso se puede hacer, así como lo hemos hecho acá, cuando la fuerza es constante. Constante quiere decir que tiene en todo momento el mismo valor. Pero si el valor va a cambiar, entonces tengo que utilizar otra herramienta. A esa herramienta se le llama el cálculo integral. Lo tengo que hacer así. Tengo que conocer cómo varía la fuerza. Yo no sé cómo varía la fuerza. Voy a suponer que la fuerza varía de esta manera. La fuerza puede variar. Y entre los puntos A-B ya conozco cómo varía. Para poder calcular el trabajo, tengo que hacerlo, ¿no?, de esta manera. Voy a imaginarme que esta fuerza, actuando sobre todo este desplazamiento, lo divido en pequeños desplazamientos muy chiquititos. Voy a agarrar y voy a dividir esto en un pequeño desplazamiento que sería más o menos así. En ese desplazamiento muy pequeño que tiende a ser cero, ya hemos hablado de eso, eso le llamamos diferencial. Hay que acostumbrarse a esos términos. Un diferencial es un desplazamiento chiquitito, es una extracción matemática casi cero, pero no es cero. Y durante ese pequeño desplazamiento yo tengo una combinación de x que me permite llegar a la fuerza. Entonces, como yo sé calcular el trabajo para una fuerza constante, pero no para una fuerza variable, entonces voy a usar el concepto de fuerza constante, porque en este pequeño recorrido, en este pequeño diferencial de posición, como dicen, o sea, en otras palabras, en ese desplazamiento que es casi cero, yo puedo considerar que la fuerza en ese pequeñísimo desplazamiento sí se mantiene constante. Entonces, mi trabajo sería así, tendría que ser el producto de la fuerza multiplicado por ese pequeño diferencial. Pero esto es solamente para este pequeño diferencial. Si yo divido esto en muchos diferenciales y después sumo todo eso, eso se llama integral. Voy a integrar el trabajo desde el punto A hasta el punto B. Esta forma de explicarlo tiene una gran, digamos, contribución y aclara el siguiente punto. Algunos estudiantes me han preguntado, cuando a veces se hace este tema, me dicen, el trabajo tiene doble definición. Se halla de una manera cuando es constante, que lo hemos visto en la anterior, puedes retroceder el vídeo, y de otra manera cuando es variable. No. Las definiciones en física son únicas y universales. No puede haber definición 1 y definición 2. El trabajo solo se define fuerza multiplicada escalarmente por el desplazamiento si la fuerza es constante. Cuando es variable, lo aplico de la siguiente manera. Voy a aplicar la misma definición. El producto escalar de los dos es fuerza por desplazamiento, como está en la misma dirección, se multiplican así las componentes, pero esto es para un pequeño desplazamiento, casi cero. Voy a calcular en muchos desplazamientos, lo integro, y entonces es así como ahí llego a esta expresión. Calcular la integral debajo de una curva es equivalente a calcular el área debajo de esa región. Entonces voy a calcularlo así. Al calcular todas las áreas de esos pequeñísimos rectángulos muy chiquitos que están debajo de esta región, lo que estoy calculando es el área total, y eso justo va a coincidir con el trabajo.
como te das cuenta, no hay doble definición. La única definición de trabajo es fuerza por desplazamiento. Cuando la fuerza es variable, lo que hacemos es dividirlo y entonces por esa razón nosotros vamos a decir que es el integral y esto es equivalente a decir de manera práctica que es el área que está debajo de esa expresión o de esa gráfica. Por esa razón, esta es la forma de calcular el trabajo cuando la fuerza sea variable. Cuando tengas una fuerza variable, lo único que tienes que hacer es calcular el área entre los puntos en el que el problema te lo va a pedir, calculas esa área, si lo puedes hacer geométricamente porque es una figura un poco más sencilla, lo haces. Y si te viene una función, no sé, x cuadrado, x cubo, pues aplicas integrales revisando lo que hemos hecho en el vídeo anterior, porque eso creo que ya te permite integrar. Una vez que sabemos esto, vamos a hallar lo que se llama el trabajo total o neto. Todos estos trabajos que están aquí de una fuerza, incluso la variable, podrían estar acá. Podemos tener una fuerza que puede ser constante o variable, formando ángulo, una fuerza que se opone, fuerzas perpendiculares. Puedo tener varias fuerzas actuando sobre un cuerpo. El trabajo neto se define así, como la suma de todos los trabajos. Una forma de expresarlo sería ponerle de esta manera trabajo subíndice I, y quiere decir que es uno de los tantos trabajos, y ese I va a variar desde la primera de las fuerzas o desde la primera de las fuerzas hasta, digamos, la fuerza de número de orden n. Esta sería entonces la definición de trabajo neto o total, que no es otra cosa que la suma de todos los trabajos. Se cumple, claro, también que cuando tú sumas todos los trabajos, es lo mismo calcular cada trabajo por separado y después sumar todo para dar el trabajo neto, que también hallar la fuerza resultante de todas ellas y multiplicarla también por el desplazamiento. Si esta fuerza resultante es constante, aplico la teoría cuando fuerza es constante, fuerza resultante constante por el desplazamiento. Y si fuera variable, la integro. Fuerza resultante que es variable por el diferencial de X, lo integro y también podría calcular así el trabajo neto. Esa forma de calcular el trabajo neto nos permite relacionar el trabajo con la energía cinética, porque sabemos que cada trabajo va como contribuyendo, dando energía, quitando energía cinética. ¿Qué pasa cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, nosotros las conocemos o conocemos su trabajo? ¿Qué pasará con la energía cinética total? Y eso se demuestra así, en la relación que hay entre el trabajo neto y la energía cinética. Esto lo vamos a demostrar a partir de la fuerza neta masa por aceleración. En el vídeo también de dinámica ya hemos demostrado esta expresión. Hemos visto que esta fuerza neta es lo que va a favor, menos lo que va en contra, masa por la aceleración. Y entonces aquí lo voy a hacer de esta manera. Mira. La fuerza neta sería igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración la voy a poner así, derivada del tiempo, de la velocidad respecto al tiempo. Como nosotros ya hemos visto esos vídeos de derivación, de integración, ya entendemos que una derivada, o sea, un diferencial de velocidad es un pequeño cambio de velocidad y un diferencial de tiempo es un pequeño cambio de tiempo. Como todos son muy pequeños, son casi cero, eso me da la aceleración instantánea. Vamos a hacer un pequeño artificio, vamos a multiplicar esto por un diferencial de posición. Vamos a suponer que esto se está moviendo en el eje de las X, y entonces lo voy a multiplicar por un diferencial así de posición. Y esto me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Esto me quedaría así, la fuerza neta por un diferencial de posición sería igual a la masa por diferencial de X, diferencial quiere decir un pequeño cambio de posición, muy pequeño, entre el tiempo. No es otra cosa que la velocidad, y el diferencial de velocidad sería delta de v. Trabajamos con el valor de la velocidad y ahora lo que hacemos con ambas expresiones es integrar. Cuando tú calculas la integral de la fuerza neta por el desplazamiento, lo que vas a obtener acá es el trabajo neto. Y cuando integras esta expresión, revisa el vídeo anterior a este, ya sabes integrar cómo se integraba esto. Esto se integra así. Se pone, aquí se le suma 1 al exponente y ese exponente se coloca en el denominador. Luego de haber hecho esto, lo que tenemos que hacer es tabular desde la posición inicial hasta la posición final. Reemplazando, esto nos debe quedar entonces de la siguiente manera. El trabajo neto sería, reemplazo primero la rapidez final, que sería de esta forma, menos la rapidez inicial, que sería de esta forma.
Todo este resultado nos conduce a lo siguiente: el trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual a esta expresión. Cuando los físicos encontraron esa expresión, justamente le pusieron y le bautizaron con un nombre. Por eso es que la definición de energía cinética es masa, rapidez al cuadrado sobre 2. Cuenta la historia que el gran Bernoulli y Leibniz fueron los primeros que encontraron esta relación. Y ellos le pusieron en aquella época fuerza viva, porque pensaban o hacían referencia a esa capacidad que tiene el cuerpo de mover, pero es algo que estaba dentro del cuerpo. Es como si esa fuera algo que le daba vida al cuerpo. Entonces le pusieron ese nombre inicial. Obviamente muchos años después fue derivando en energía cinética. Entonces vamos a poner aquí energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta expresión es conocida como el teorema del trabajo y la energía cinética. La razón de demostrarlo así es una forma más general. Llega a una conclusión importante. Primero, como nosotros hemos integrado, y estos son valores muy pequeños, proviene de valores muy pequeños, estos son valores instantáneos. O sea, esta es la energía cinética en el instante final y la energía cinética en el instante inicial. Vamos a ver que el cambio de energía se debe justamente a todos los trabajos realizados sobre un cuerpo. En este trabajo neto, y aquí está la parte clave, debes entender que están incluidas todas las fuerzas. Aquí están incluidas las fuerzas constantes y variables. Están incluidas las fuerzas que vamos a llamar después conservativas y no conservativas. Todas las fuerzas están aquí. Esta ecuación, que viene mucho en los exámenes de la uni, es recomendable para problemas en los que el cuerpo se mueve de manera rectilínea. Si los cuerpos se mueven de manera rectilínea, en forma horizontal, es muy recomendable aplicar esto, porque cuando ya el cuerpo tenga altura, es más recomendable lo que está en el siguiente vídeo, que ya se subió hace bastante tiempo, que es el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas con la energía mecánica. Así que te invito a que sigas repasando el siguiente tema. Vamos entonces a ver una aplicación de este teorema y lo vamos a hacer en un problemita que vino en examen de la uni. Ese examen nos decía más o menos así, a ver. Ahí lo tienes. Un proyectil de 20 gramos de masa dice que atraviesa una bolsa de arena. El proyectil ingresa con una velocidad de 20i y logra salir por el extremo con 5i. Y la fuerza de resistencia promedio de la arena es 15i. Determina la distancia que recorre en centímetros. El problema en su versión original lo trajo todo de forma escalar. Decía 20, velocidad de 20. Velocidad de 5, fuerza de 5, o sea, no le daba un poco la... Yo le he hecho algunas correcciones, bueno, en todo caso hay que expresarse siempre como de forma correcta. Si hablamos de velocidad tiene que ser de forma vectorial y la fuerza, si no fuerza también, si no debería decirse la rapidez o debería decirse el módulo de la fuerza. Bueno, más o menos el problema entonces es así. Tenemos por acá algunos datos, a ver, voy a apuntar mis datos por acá. La rapidez inicial, a ver, la rapidez inicial entonces sería 20 y dice que sale, rapidez final sale con 5. La masa de este pequeño proyectil es 20 gramos. Es recomendable siempre pasar todo a sistema internacional. Una de las razones por las que se usa el sistema es para que todos tengan el mismo conjunto de unidades. Yo particularmente todo lo paso al sistema internacional y ya trabajo solo con los números. Entonces eso me parece que es la razón y bueno, el por qué se usa el sistema internacional. Si vamos a estar poniendo y convirtiendo, entonces no tendría sentido usar un solo sistema. Entonces esto lo paso a kilogramos y para eso lo voy a dividir entre 1000. Entonces ya está en kilogramos, metros por segundo, ahí ya está todo el sistema internacional. Siempre ten cuidado con las unidades cuando estés dando examen. Y ahora vamos con la solución. Cuando el proyectil está moviéndose aquí dentro de la arena, más o menos está así, ¿no? Ahí está el proyectil moviéndose dentro de la arena. Hay varias fuerzas que actúan sobre él. Podemos nosotros graficar todas las fuerzas, a ver, de esta manera. Este proyectil tiene por si acaso una fuerza gravitatoria, a veces algunos ya no lo ponen, y es cierto que no participa en la solución, pero hay que darse cuenta que ahí está
Cuando se apoya en la arena, al momento de moverse ahí también hay una normal que lo apoya o que lo sostiene. Y cuando está avanzando, efectivamente la arena ofrece una fuerza de resistencia y esta fuerza de resistencia tiene un valor de 15 newton, ¿no? Un valor de 15 newton. Bueno, aquí nos decía una fuerza promedio de 15 newton, bueno, la vamos a poner así, ¿no? 15 newton en todo caso debería de la derecha, pero lo he dibujado hacia este lado, entonces debería el módulo en todo caso ser 15 newton. Bien, para poder resolver este problema, como veo en primer lugar que tengo las velocidades, es un caso típico en los exámenes. Si veo que la velocidad tengo los valores de velocidad, tengo los valores de la fuerza, creo que se puede aplicar el teorema que hemos mencionado del trabajo neto y la energía cinética. Puedo poner así, el trabajo neto sería variación de energía cinética final menos la inicial. El trabajo neto sería solamente, bueno, tengo que calcular de todas las fuerzas y justamente para eso hace un momento hemos desarrollado la teoría. Si el desplazamiento es horizontal y las fuerzas son verticales, esas no hacen trabajo. Así que la normal y el peso no tienen trabajo, su trabajo es cero. El único trabajo sería el de la fuerza de fricción, que sería así. Como la fuerza de fricción es contraria al desplazamiento, porque el desplazamiento es de esta manera, mira, el desplazamiento es así, aquí está el desplazamiento, su módulo sería D, entonces ese es un trabajo negativo, esto sería así, mira, se pone menos la fuerza de resistencia por la distancia, así se pone. Otro detalle importante aquí, y creo que para alguno de repente que le genera alguna duda, ¿qué papel juega la palabra promedio? La fuerza en realidad de la arena sobre la bala no necesariamente tiene que ser constante. Entonces, si no necesariamente es constante y no conozco la regla o la ley cómo varía, yo puedo simplemente asumir un valor promedio. Cuando yo asumo un valor promedio, ese valor ya es valor constante en toda la trayectoria. A eso se refiere un valor promedio. Un valor promedio ya sea de velocidad, de fuerza, de potencia, es un valor que voy a asumir constante en todo el movimiento. Entonces, la fuerza voy a asumir constante y si es constante yo puedo aplicar simplemente fuerza por distancia con signo negativo. La energía cinética final es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado y acá sería un medio de la masa por rapidez inicial al cuadrado. Puedo factorizar algunos datos, me quedaría así, a ver, sería la fuerza de resistencia que es 15, la distancia que recorre es justamente lo que me piden calcular. Voy a factorizar un medio de la masa sería 20 dividido entre 1000 y acá sería la rapidez final que sería 5 elevado al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, aquí voy a cancelar un 0 y un 0. Acá también veo uno que se cancela. Entonces, aquí me quedaría así. Menos 15b sería igual a 1 sobre 100. Y acá me queda 25 y acá me queda 400. 25 menos 400. Date cuenta que es menos 375. Como ves, menos con menos también se cancela. Aquí podemos simplificar. Y entonces, simplificando sería, a ver, 15. Aquí 15 me da 15,1. Aquí me quedaría la quinceava, ¿no? La quinceava sería 2. Y de 75 sería 25. Simplificando, quinceava cada uno me queda 25. Entonces, la distancia me va a salir 25 sobre 100 de metros. Ahí está. En centímetros, la respuesta sería 25 centímetros. Para que este problema en todo caso sea coherente, acá le puedo poner una fuerza de menos 15 newton para recordar pues, ¿no? que la fuerza se opone al movimiento, porque lo he dibujado de esta manera. En todo caso lo hice dibujado de otra, ¿no? Entonces, en el problema original la UNI no le ponía los vectores unitarios y entonces eso como que crea un poquito de incoherencia con lo que siempre decimos. Entonces por eso le he completado, pero acá entonces debía haber puesto también 15 newton o en todo caso el módulo de la fuerza media, de la fuerza promedio sería 15. Entonces vamos a ponerlo así, menos 15i para que sea coherente con nuestra solución. Una vez que hemos aplicado esto, vamos a terminar nuestra clase, nuestra explicación de hoy con lo que es potencia. Cuando hablamos de trabajo, dijimos hace un momento que el trabajo es la realización de movimiento. Y volviendo al ejemplo inicial, si yo puedo mover la pesa, yo tengo energía.
Esa energía el ser humano la gana con el alimento. Cuando tú te alimentas llevas energía interna a tu cuerpo y esa energía la utilizas para emitir calor. Por eso es que tenemos una temperatura. Por eso cuando estás al supermercado ahora te miden la temperatura porque nosotros emitimos, ¿no?, calor y también hacemos trabajo, hacemos movimientos sobre todos los cuerpos que están alrededor. Cuando te peinas, te lavas los dientes, cargas tu mochila, caminas, mueves todos los objetos, cargas tu laptop, agarras tu libro, llevas una manzana a la boca. Entonces todo eso es movimiento y todo son trabajo mecánico. Entonces, si nosotros tenemos una pesa, yo puedo levantar la pesa, la mancuerna, porque tengo energía. Si yo realizo el movimiento, entonces estoy haciendo trabajo. Yo tengo energía cuando todavía no lo he movido, pero cuando ya estoy haciendo el trabajo, cuando estoy realizando el movimiento, yo estoy transfiriendo mi energía a la pesa y le estoy dando energía. Pero esa transferencia de energía puedo hacerlo más rápido o puedo hacerlo más lentamente. La rapidez con la que transmites energía, eso es lo que se conoce como potencia. Un auto más potente será aquel que logra viajar más rápido, mueve más rápido la carrocería. Una máquina más potente producirá de repente más copias por minuto, más productos por minuto, más empaquetaduras por minuto. Todo aquello que produce más movimiento es más potente. Entonces, la potencia también hay que entender de que no solamente se aplica a la transferencia de energía en forma de trabajo mecánico. La potencia es un término general que se puede aplicar a cualquier forma de transferencia de energía. La potencia es la rapidez con la que se transmite energía en cualquiera de sus formas. Si tú transmites energía en forma de calor, estaríamos hablando de potencia calorífica. Si transmites energía en forma de corriente eléctrica, entonces sería potencia eléctrica. Si transmites energía en forma de energía electromagnética, sería potencia electromagnética. Entonces, la potencia se puede aplicar a cualquier forma de transferencia de energía y eso es muy importante entender. Cuando se refiere a la generación de movimientos de un cuerpo hacia otro, hablamos de potencia mecánica. La potencia mecánica es un escalar también y se calcula así lo que se llama la potencia media. La potencia media la vamos a calcular, mira, de esta manera. La potencia media es así, se va a calcular como el trabajo entre el intervalo de tiempo que se demora en realizar. Eso se llama potencia media. La potencia media se mide de esta forma. El trabajo se va a medir en joules, es la unidad de energía, de trabajo, de transferencia de energía, el tiempo en segundos y entonces esto se llama watt, el símbolo de watt, W mayúscula en honor de James Watt. Hay una unidad muy conocida que circula mucho en la compra de los motores, las bombas de agua, que es el HP. Cuenta la historia que James Watt, si bien es cierto, él no inventó la máquina a vapor, lo que hizo es agregarle un refrigerante para que aumente la eficiencia y empezó a distribuirla. Antes de Watts, los movimientos que se realizaban en las fábricas para la producción normalmente se hacían con animales, con caballos, con bueyes. Cuando Watts vendía estas máquinas a vapor, siempre las comparaba con los caballos. Reemplaza a 2 de tus caballos, a 3 de tus caballos. Y es así como surge el nombre de caballo de potencia o en nombre en inglés horsepower. Este HP equivale a 746 watts. Si quieres calcular la potencia instantánea, ahora que ya has visto estos temas de derivación, de integración, yo creo que ya estás listo para poderlo asimilar, pues toma un trabajo muy pequeño. Y cuando es muy pequeño, ¿cómo le llamamos? Diferencial. En un intervalo de tiempo sumamente pequeño que sea casi cero. Entonces, eso sería el cálculo de la potencia en un instante. Ese trabajo muy pequeño, lo puedo también calcular así, ¿no? Sería la fuerza multiplicada escalarmente por un desplazamiento sumamente pequeño y eso sería un diferencial de desplazamiento, o perdón, un diferencial de posición, un pequeño cambio de posición que tiende a ser cero. Y eso dividido entre el tiempo. Resulta que esta expresión, un pequeño desplazamiento casi cero entre el tiempo, eso es por definición la velocidad. Entonces la potencia instantánea se puede calcular así. La potencia sería el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Para terminar hoy día veamos lo que es la eficiencia.
En la práctica, los motores, las bombas, las grúas y las máquinas en general, de toda la potencia que reciben, ya sea de todas las formas que hemos comentado, puede ser eléctrica, puede ser calorífica, puede ser de repente otras formas no de transmisión de energía, de todas las formas de energía o de todas las formas que hay de transmitir energía, van a tener un cierto ritmo de llegada, una cierta rapidez con la que se le transmite y eso se llama potencia total. Pero de toda esa potencia que reciben, las máquinas no utilizan todo. Siempre hay una parte que se pierde y básicamente se pierde en forma de calor. Entonces, ¿cuánto de esta potencia total es la potencia útil? Pues ese factor, ¿cuánto es la útil del total? La mitad, la cuarta parte, tres cuartas partes, el 20%, eso se llama eficiencia. Para poderlo calcular, se hace por regla de 3. La potencia total representa siempre el 100% y la potencia útil representa un factor que le vamos a llamar eficiencia. ¿Cuánto es el porcentaje de eficiencia que tiene esta máquina? Entonces, por regla de 3 multiplicamos producto no de la potencia útil por 100 entre la potencia total y me quedaría, mira, de esta manera. Entonces, la eficiencia simplemente es el factor que me indica cuánto de la potencia total estamos aprovechando. Si una máquina recibe de repente 1000 watts, pero solamente produce 800 de trabajo, o sea, 800 de potencia mecánica, 800 de esos watts los aprovecha para generar movimiento en otros cuerpos, entonces su eficiencia sería 800 de 1000, 80%. Al revés, si tú tienes una eficiencia del 80% y acá entra 1000, simplemente lo que está saliendo es 800. Y de esa manera puedes entender no lo que significa. Para terminar entonces, haciendo un resumen, no te olvides que un cuerpo que puede mover a otro cuerpo tiene energía. Cuando el cuerpo lo comienza a mover, está haciendo trabajo. Y si ese movimiento se hace más rápido, entonces es más potente. Espero que con eso quede clara la idea de lo que es trabajo, potencia y energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.